Señores, estaba a punto de abrir directo mi canal de Twitch cuando de pronto Rebellion ha publicado un vídeo anunciando su nuevo juego de VR, Sniper Elite VR Winter Warrior. Francotirador de élite, guerrero de invierno, por si no sabemos. Para poner un poquito de contexto, este no es el primer juego que lanzan ellos en realidad virtual. Tienen otro anterior de la misma saga que se llama Sniper Elite VR, que salió para todas las plataformas, PlayStation VR, Pico, Quest, PC. Pero este nuevo, el del Guerrero del Invierno, lo han anunciado de momento solo para Quest 2, Quest Pro y Quest 3. Es un juego que va a salir ya, o sea, ya el 30 de noviembre lo tenemos ya. O sea, ahí mismo, de un mes para otro. Claro, esto te genera dudas, ¿no? Dices, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto es un juego nuevo? ¿Esto es una expansión? ¿Es un DLC? Pues parece ser que es un juego nuevo, literal. O sea, es un juego nuevo del mismo conflicto. Eres otra vez un francotirador de élite, pero esta vez estás en otra zona del conflicto. Eres luchador italiano y ahí estás dándolo todo en invierno, mucha nieve, ya sabéis cómo va esto. Además, aparte de su campaña, porque el juego tiene una campaña, tiene otros dos modos de juego. Uno que es como el gato y el ratón buscando a otros francotiradores de élite mientras ellos te están intentando encontrar a ti. Eso sí, es single player esto. Y otro modo que es a modo oleada clásico. Estás en un sitio, te van viniendo enemigos y los vas matando. Así que sí, el juego se supone que es un juego totalmente independiente. El primer juego que sacaron se le criticó un poco porque, a diferencia de sus hermanos de monitor, era un juego más encorsetado. Es decir, era mucho más lineal. En las versiones de consola y PC, los Sniper Elite tradicionales, sí que tenías escenarios más amplios y más formas de abordar las mismas misiones. La versión de VR era bastante más lineal, cosa que, bueno, a mí personalmente me gustaba el juego, o sea, no me parece mal juego. De hecho, para mí es uno de mis favoritos de la Segunda Guerra Mundial de realidad virtual, porque no estaba solo limitado al francotirador. Podías usar pistolas, yo qué sé, la Thompson, podías usar el M1 Gara, la STG-44, MP-44, yo qué sé, todas las armas típicas de la Segunda Guerra Mundial las podías usar en VR y la verdad que molaba mucho usarlas, estaba bien hecho, bien recreado, no sé, era un juego que me gustaba bastante. Total, que han publicado el vídeo anunciando el juego, un vídeo gameplay que quiero ver aquí con ustedes para, ya sabéis, hablar un poquito, que analizamos, que vemos, que sacamos del vídeo, a ver si vemos que hay mucho cambio con respecto a la versión anterior, o no sé, novedades, cosas, a ver qué vemos para comentar, que eso es lo que quiero, que me comentéis aquí en la caja de comentarios, dejadme qué opináis ustedes de esto, si os gustó el primero y si os gusta este que vamos a ver ahora, así que venga, vamos para allá. Rated M for mature. Vale, bueno, a ver, no se ve mal. Hay que tener en cuenta que, según pone ahí abajo, está capturado en MetaQuest 2. Hunting and destroying Nazi secret weapons. Weapons they believed could change the tide of the war. Qué gusto da pegarle un escopetazo a un muñeco de estos, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravilla! A ver, bien. ¿Vale? Bien. Principio, bien. Bueno, es un tráiler con bastante gameplay. Tampoco me parece un tráiler para llevarnos la mano a la cabeza. O sea, está bien, no es nada impresionante. Vamos a analizarlo poco a poco. Hay varias cosas que quiero comentar de lo que acabo de ver. Y bueno, no sé, primeras sensaciones bien, pero me suena. ¿Sabéis, no? Bueno, lo primero que vemos es el mapa de un puerto y también que es juego capturado en MetaQuest 2, cosa que me gusta bastante que hagan porque así te enseñan la versión mínima y dices, bueno, yo sé que se va a ver como esto al menos, luego ya veremos. Eso sí, chicos, fíjense mucho en el mapa porque os quiero hablar de esto ahora, en las ubicaciones, porque tengo una cosita aquí en la cabeza que ahora os comentaré. Bueno, lo primero que vemos, mapa del puerto, un mapa amplio dentro de lo que cabe, parece que bueno, eso es un puerto con sus búnkeres, etcétera, ¿no? Y base alemana. Vale, la pistola silenciada, que también estaba en la otra entrega, así que repetimos armamento. La collejita. Misiones de sigilo, por lo que estamos viendo, aquí igual, vas agachado, pistola silenciador. Entornos tanto exteriores como interiores, como la primera parte. Todo lo que hemos visto hasta ahora son misiones de sigilo, o eso parece, al menos.
aquí, perdonad, aquí atrás, lo mismo. Estamos ahí en una base, tenemos como una base militar delante. Y si os fijáis, ningún enemigo está alertado. Es decir, otra misión que parece que va a modo sigilo y tal. Esto a mí me gusta mucho. Aquí lo mismo, o sea, en el primer juego había alguna que otra misión que tú estabas en lo alto de yo que sé, una torre o algo, ibas matando enemigos, ¿no? A modo oleada. Aquí también estás en lo alto de algo y estás matando a un enemigo, pero la diferencia que veo aquí, que no tiene pinta que sea una misión de oleadas porque el enemigo no sabía que tú estabas ahí. O sea, normalmente en misiones de oleadas te van viniendo y tú los vas matando. Aquí parece que como jugador llegas a esta zona y ya coges tú la posición y te los vas cargando o lo que sea, ¿no? Y eso me gusta porque odio las misiones de oleadas. Vale, otro tiro lejano, maravilloso. Matando más nazis. Vale, las misiones, según dice y por lo que se ve, son del mismo estilo que la primera. Matar objetivos y destruir objetivos. O sea, no hay mucho más que eso. Bueno, la escopeta es una maravilla. Me gusta mucho que haya tanta variedad de armas. Uf. My gun had already taken many lives, but there were still many more to take. Vale, si nos fijamos, yo he contado hasta 4 escenarios diferentes. ¿Por qué he estado atento a esto? Por lo siguiente, en el momento de grabación del vídeo no se sabe el precio del juego. Esto es importante porque hay rumores o filtraciones que dice que el juego va a valer 15 euros. Un precio bastante bajo. Es un juego independiente, no necesitas tener el otro. O sea, no es una expansión, no es un DLC, es un juego independiente. Y a precio de 15 euros y anunciado de un mes para otro, a mí personalmente me choca un poco. O sea, me choca en el sentido que pues, a lo mejor es un juego pequeño, ¿sabes? Un juego de poca duración, un jueguito, digamos, ¿no? Más una experiencia Sniper Elite que un juego serio como a lo mejor el anterior. ¿Por qué creo esto? Bueno, no es que lo crea, ojo, digo que puede ser a lo mejor si se cumple todo esto que os he dicho. Yo espero que no. Pero mira, los escenarios que podemos ver aquí, si os fijáis bien, el primero es un puerto, ¿vale? Como ya dijimos, que este puerto tiene pinta que es al mismo tiempo esta parte de aquí, perdón, esta misión, también tiene pinta que es en el mismo sitio. No quiero decir que sean diferentes misiones en el mismo sitio, sino puede ser directamente de la misma misión. Esta de aquí. A ver si lo puedo seleccionar. No, esta no, perdón, me equivoqué de nuevo. Esta de aquí. Esta tiene pinta también que es en el puerto, por el tipo de edificio y todo eso. Luego, otra que creo que esta también es en el puerto, si os fijáis. Las canoas aquí. Bueno, el edificio este que lo veíamos desde el otro ángulo. Antes creo que estábamos aquí, en la otra imagen. Y ahora estamos por dentro ya. Y diría que también estas pueden ser del mismo sitio, dentro del búnker, porque en la imagen del puerto se veía como puertas de búnker y tal. Puede ser que sea la misma. Entonces aquí estamos hablando que todo esto es de un mismo escenario. Luego, siguiente escenario. Vamos a ponernos con este. Escenario de noche, castillo o palacio, lo que queráis llamar. Tiene pinta que esta zona es dentro de ese palacio. Luego, ¿qué más? Esta zona es en el mismo escenario, el mismo mapa. Esta zona también. A ver qué más. Esta no. Ahora os digo porque mira, vamos a fijarnos una cosa. Si nos fijamos en esta, también es de noche y tal, pero aquí al fondo se ve una especie, no sé si es una muralla o qué, o simplemente es un corte en el mapa, pero aquí vemos casas amarillas, casetas blancas de militares y en esta escena vemos casas amarillas aquí fuera del muro. O sea, tiene pinta que esta parte de aquí del muro, fuera del muro de las casas amarillas, es como una misión previa y luego llegamos aquí al castillo y es otra misión. O es la misma misión, ¿vale? Puede ser hasta la misma misión, que sea un poquito larga. Pero comparten escenario, quiero decir. Luego, esta escena es la misma, o sea, el mapa es el mismo que este. ¿Vale? Es el mismo mapa. Solo que en el interior de una casa, que incluso podría ser esta casa tranquilamente. Esta de aquí es la misma que os acabo de decir de la base. Luego esta de las casetas blancas es la que os dije antes de fuera del castillo. Si nos fijamos aquí, detrás hay casas amarillas, así que coincide
con la que habíamos visto anteriormente. Esta de aquí. Además es de noche. Casetas blancas, casas amarillas. De hecho, podría ser tranquilamente esta de aquí. Esta caseta. Que está en desnivel. Y bueno, esta o alguna aquí a la izquierda a lo mejor. Tiene pinta. Y luego esta otra vez el campamento. Es decir, tendríamos el puerto, castillo con el pueblo y campamento campamento o aldea, como le queramos llamar. Si separamos la del castillo con el pueblo, son 4 escenarios diferentes. A ver, esto no quiere decir nada, pero ya os digo, teniendo en cuenta la filtración de los 15 euros, que lo anuncio de un día para otro, de un mes para otro, y por lo que hemos visto en el tráiler, puede ser que estemos ante una entrega de Sniper Elite con, además, esto del nombre Winter Warrior y tal, puede ser que estemos ante una entrega pequeña. Esperemos que no, que esto sea el comienzo de muchas entregas de esta franquicia en la versión de realidad virtual. Ya os digo que a mí la primera parte me gustó bastante, me parece de los mejores juegos de realidad virtual de la Segunda Guerra Mundial. Bastante entretenido y tal. Tiene pinta también, por lo que hemos visto, que si te gustó el primer juego, este te va a gustar, porque comparte prácticamente todo. Es coger el primero y llevarlo a otro escenario de la Segunda Guerra Mundial, otras misiones, que podría ser tranquilamente una expansión, la verdad, por lo que hemos visto. Por otra parte, que no lo he mencionado, este juego va a ser compatible con chalecos hápticos y las muletas estas de ProTube, ya sabéis, los tubos estos para apuntar bien y que no te dé el temblique. Así que bueno, está bien, ¿no? Que tengan esto de lanzamiento. La verdad, yo un juego que voy a jugar seguro. O sea, a mí este juego me va a gustar fijo. Así que le daremos caña. Tengo ganas de ver una versión de Quest 3. Esperemos que la versión de Quest 3 tenga no solo más resolución, sino mejores texturas, sombras y más cosas así, que no se quede solo en esa mejora de automática por potencia, ¿sabes? Que no se quede solo en más hercios y resolución, sino mejores texturas, luces dinámicas si puede ser, o mejor sombreado, más resolución, etcétera. Eso es lo que yo pido para este juego. Y sin más, señores, con esto yo me despido. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, coméntame qué te parece a ti y suscríbete para no perderte nada de los juegos de realidad virtual. Sin más, nos vemos en más vídeos y en directo.